nosotros vamos a hablar sobre Luca Prodan, el sumo, Divididos y las pelotas. Vamos a hacer una breve introducción de cada una de las bandas. Y bueno, luego vamos a hablar sobre todo de la influencia musical extranjera y nacional, tanto por parte de Sumo como de Divididos, siendo que Sumo tiene mucha influencia de la música extranjera y por el contrario Divididos tiene muchísima influencia de la música local. Y bueno, vamos a centrar en ese contraste, desarrollando características de ambas músicas. Bueno, yo voy a hablar de la banda Sumo, la cual fue creada por Luca Prodan en agosto de 1981 en Argentina. Esta banda rompía con la música del momento, ya que lo que proponía la banda era una combinación de ritmos nunca antes vista. Claramente, la combinación del rock tradicional, como con ritmos, por ejemplo, que son el reggae. Por ejemplo, en Divididos por la Felicidad, el cual fue su primer disco oficial, la banda propuso una innovación, siendo una de las primeras en incorporar esta fusión de ritmos y además mezclar idiomas en sus canciones. El debut oficial de esta banda fue en el pub Caroline del Palomar, en febrero de 1982. Una época muy complicada, ya que todos conocíamos la situación militar que atravesaba nuestro país, y además también se acercaba la terrible guerra de las Malvinas. El 20 de marzo de este año, el grupo tuvo su primera actuación importante, y fue en el Festival Rock del Sol a la Luna ante más de 20.000 personas. Hablando de los artistas, la primera formación que tuvo Sumo estuvo compuesta por Luca Prodan en la voz, por Da Funky Quartet en las guitarras, por Sokol en el bajo y Nuttall en la batería. Estos sufrieron su primera desvinculación con Ricardo Curtet, que priorizó su familia y se volvió a su hogar acá en Córdoba, en Mina Clavero. Y cuando ya estaba comenzando el conflicto bélico con el Reino Unido, sufrieron su segunda baja, la cual fue Stephanie Nuttall, que volvió a Inglaterra. Y bueno, luego en medio de la reestructuración de la banda, ingresó el saxofonista Roberto Pettinato, que todos conocemos, por lo menos la gente de mi edad, por sus programas en la tele. Divididos es una banda de rock oriunda de nuestro país, conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Chavarela. Se fundó en 1988 tras la muerte de Luca Prodan y a lo largo de sus más de 30 años de vigencia han editado 9 álbumes en total y numerosos hits como ¿Qué ves?, Spaghetti de Rock y Ala Delta, entre tantos otros. Bueno, Divididos toma muchos aspectos del folclore nacional, así como también del rock internacional. Toma mucho de los dos lados y ahí se forma la esencia que más caracteriza a Divididos. Por ejemplo, en su álbum Acariciando lo Áspero de 1991 se tiene como gran referente a Atahualpa Yupanqui y se toman muchos aspectos. Se pueden ver en canciones como El Burrito o Cielito Lindo, donde las melodías folclóricas se pueden reconocer muy fácilmente. Por otro lado, como otro ejemplo, en 2008 en el Cosquín Rock, Divididos toma la decisión de hacer su presentación reformando todas sus canciones, todas las canciones que expusieron durante el concierto, a modo de folclore, es decir, cambiaron todas sus canciones para tocarlas con base folclórica. Y bueno, esto despertó tanto opiniones positivas como negativas en el público, pero bueno, es lo que intenta generar Mollo, como reavivar esa identidad nacional, pero sin entrar en el patriotismo extremo, ni en el nacionalismo, ni el de la música local es mejor que la extranjera, sino como reavivar esa chispa gauchesca que tanto le gusta a él, utilizando jerga gauchesca y lunfardo tanguero, que antes apenas aparece el tango cantado, era muy común el lunfardo tanguero y usar palabras muy argentinas como pibe, chabón, rajar, entre tantos otros términos
que bueno, se podían ver en esos primeros tangos en la década del 30 y más adelante. Y bueno, eso es básicamente la mayor impronta que tiene Divididos de la música nacional. Y bueno, también llama la atención que bueno, a Luca Prodan, más allá de que se lo asocia mucho con la música extranjera, porque se cantaba en inglés y etcétera, tiene una entrevista donde habla de la música nacional y habla muy bien tanto de Mercedes Sosa como de Atahualpa Yupanqui, y como rememorándolos y poniéndolos muy arriba, como destacando sobre todo su voz y su actitud para cantarlo. Es la diferencia entre ser un músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, para mí, dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes. Las Pelotas nacen en 1989, tras la muerte de Luca y la separación de Sumo. Integraron el grupo en sus inicios Alejandro Sokol, Germán Dafuncho y Alberto Superman Troglio. Comenzaron tocando en lugares chicos ante no más de 300 personas en 1989. Recién, en 1991, lanzaron su primer disco titulado Corderos en la Noche. En 1993, Superman Troglio fue reemplazado por Gustavo Joe en la batería y Gabriela Martínez ocupó el lugar de Beno en el bajo. Gabriela Martínez es la cara femenina de Las Pelotas, una banda de culto heredera del mito de Sumo, la única banda de rock nacional masivo e independiente a la vez con una mujer entre sus filas, ocupando un lugar de alta valoración. Para llegar al día de hoy, de más está decir que pasaron exitosos discos como Show, que cuenta con 16 temas grabados en el Estadio Obras. En el 2017 sale a la venta su disco Basta, donde el tema Siento, luego Existo, trepa las primeras posiciones de los rankings de todo el país con una de las mejores críticas. En 2012 da un giro en su sonido y presentan Cerca de las Nubes, hasta llegar a la actualidad. En 2020, el 6 de marzo, la banda publica su nuevo álbum de estudio titulado Es Así. Bueno, más adentrándonos en la vida personal de Luca, él nació el 17 de mayo de 1953 en Roma. Fue el tercero de 4 hermanos y luego de un tiempo se mudaron junto a su familia al Reino Unido, donde allí fue enviado a una escuela muy prestigiosa de la alta sociedad en Escocia, la cual se llamaba Gordonstoun School. Un dato de color es que en el mismo tiempo que Luca cursaba este instituto, también así lo hacía el príncipe Carlos de Inglaterra. Una anécdota muy loca que tiene este artista es que a los 17 años, en plena década del 70, se escapó del instituto y recorrió Europa por su propia cuenta, y después volvió a Roma. Mientras él emprendió su aventura turística, su familia lo buscó con la Interpol. Y luego de unos años, el histriónico Luca llegó al país, Argentina, en un intento para superar su adicción a la cocaína. Luego, hablando de lo que nos dejó este gran personaje, como algunos pensamientos, algunas frases, podemos decir, por ejemplo, una muy importante, la cual es: la sociedad quiere que seas una marioneta. Cuanto más famoso y mejor colegio, más marioneta vas a salir, o si no, más loco. Yo salí loco, dijo alguna vez este músico. Y también la crítica antiimperialista, el combate al racismo, la burla y el desprecio a la frivolidad, el amor por la gente despierta y sencilla, son algunos de los temas que recorren sus canciones y que aún hoy están más vivos que nunca. Bueno, una vez puesto en contexto ya lo que fue la vida de Luca en sus primeros años antes de llegar a la Argentina, ya podemos entender un poco más por qué se traía tanta influencia de la música extranjera, de la New Wave de ese momento que aparecía en el rock en inglés. Y bueno, de esa forma llega a la Argentina y trae un completo desconocimiento de la música nacional,
importa, entre comillas, todos estos nuevos géneros como el reggae o el punk, que para nuestro país eran desconocidos, sobre todo en aquellas épocas. Y más con lo que el rock nacional se había asentado en la década del 60 y el 70, ya teniendo una base. Él llega pateando el tablero y manteniendo su propia impronta, en base a lo dicho del rock internacional. Por otro lado, vamos al otro contraste, que es Divididos, donde Divididos utiliza también muchas influencias del rock internacional, pero como lo he visto en la entrevista de Moyo, él sí tenía mucho conocimiento de lo que era la música nacional, el folclore, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, entre otros exponentes. Y bueno, él utilizando toda esa información, ese conocimiento que él tenía sobre la historia de nuestra música nacional, la pone en práctica en Divididos, más todo lo aprendido también en Sumo y con todo lo que Luca le había brindado. Entonces así llegamos a la conclusión final de que al fin y al cabo la música no tiene fronteras y se puede hacer tanto música en inglés como extranjera, como utilizando también nuestras melodías y ritmos nacionales, y no hay problema alguno. Y es más, enriquecen también el conocimiento de quien los escucha, tanto también como el conocimiento de quien escribe. Tanto así como que Luca en sus letras transmitía mucho también eso de un extranjero viviendo en nuestro país y dando puntos de vista sociales muy polémicos, por así decirlo, y también muy realistas. En canciones como La Rubia Tarada o Mañana en el Abasto describe muy bien lo que era la situación cultural argentina, él siendo extranjero. Entonces bueno, de ahí desembocamos a todo el legado que él deja, y también a todo lo que viene después de él, tanto con Las Pelotas como con Divididos, y dejando muchísima música, tanto nacional como extranjera, como de reggae, rock, punk, folclore, lo que sea, dejando así un gran legado, tanto en la música como en la cultura como en la sociedad nacional.